¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Mundo. Yo soy Mirta Ibáñez y conmigo tendrán el desarrollo de toda la información internacional durante una hora. Bueno, y empezamos contándoles que Amnistía Internacional en México pues se ha desatado diferentes protestas, exigencias también por parte de los familiares desaparecidos. Veamos el informe. Me dicen que todavía no tenemos el tema, pero bueno, básicamente la información es la siguiente. En México se ha pedido al gobierno que se empiecen a dar resultados de las investigaciones que ya han empezado hace varios años. Como ustedes me dicen, ya tenemos el informe. Son 12 jóvenes mexicanos. Hace 8 días llegaron a altas horas de la madrugada a este bar del centro del Distrito Federal. Aquí se pierde su pista. Se habla de que fueron sacados a la fuerza del local por hombres armados. De un secuestro. Se ha especulado con un asunto de drogas, de bandas rivales, pero todo son conjeturas. Lo cierto es que el caso ha hecho saltar las alarmas aquí en la capital mexicana, considerada una de las zonas más seguras del país. Las autoridades niegan la presencia de grupos criminales en la ciudad. Más de 26.000 personas están desaparecidas en México, una cifra que ha crecido en los últimos años. El hermano de Brenda es uno de ellos. Consta que fue detenido por la policía, pero a día de hoy nadie sabe dónde está. Porque sabemos y existe una bitácora donde fue detenido mi hermano, pero jamás fue puesto a ninguna autoridad. Amnistía Internacional asegura que las desapariciones se atribuyen a grupos criminales, pero también a funcionarios públicos. Las autoridades no han actuado, han permitido la impunidad y esta impunidad ha sido lo que ha facilitado el crecimiento de la situación de desapariciones en México. Frente a ello, el gobierno mexicano se ha comprometido a crear una base de datos para localizar a los miles de desaparecidos. Bueno, y para hablar más al detalle justamente sobre lo que sucede en México y en realidad en muchos países, estamos hablando de la desaparición forzada. Nos acompaña Carmen Rosa Cardosa, miembro voluntario de Amnistía Internacional del Perú. Carmen Rosa, bienvenida a Más Mundo. Muchas gracias por tu invitación y a todo tu equipo de producción por interesarse en un tema tan delicado y sensible para muchos países del mundo. Así es, un tema delicado, sensible, como lo has dicho tú, y que lamentablemente muchas veces pasamos por agua tibia, ¿no? Hemos visto como en el informe que se pasó de México, las investigaciones, siempre hay investigaciones, digamos, en diferentes países, pero muy pocas veces vemos resultados, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en México podríamos dividir por décadas, ¿no? En la década del 60 y el 80, que es una década que podemos hacer paralelos con Argentina, con Chile, con Salvador, Guatemala, también tuvo una cifra que va más allá de 700 desaparecidos, de los cuales hasta el momento no hay una investigación precisa de dónde está, ni tampoco se ha llevado a juicio a ninguno de los perpetradores. Luego, en esta década que el informe relata, es del 2006 al 2012, durante la gestión del presidente Felipe Calderón. Ellos han aceptado, el Estado ha aceptado que hay más de 26.000 desaparecidos, y han hecho, digamos, ciertos esfuerzos, podríamos decir, de acercarse en algunos estados a diversas asociaciones de familiares, pero el esfuerzo no es suficiente, como tú bien dices, porque desgraciadamente en México vive un momento de violencia muy fuerte. Hay una mezcla de corrupción, de una delincuencia muy alta, y precisamente hay estados donde esta violencia ha crecido en los últimos años, ¿no? Y son precisamente Tamaulipas, Chihuahua, donde está el famoso Ciudad de Juárez, donde ha habido un feminicidio. Una de las ciudades más violentas. Más violentas, además, precisamente Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero. Estas son las más conocidas. ¿Por qué? Porque ya las propias familias se han asociado, han recurrido a ciertos organismos de sociedad civil que defienden los derechos humanos, pero corren mucho riesgo, ¿no? Ese informe relata que en muchos casos los familiares se acercan a la Procuraduría, a la Policía, a la Fiscalía, a los diversos, digamos, estamentos de la institucionalidad en estos estados, pero no tienen un orden a cuál llegar. O sea, pasan por muchas manos, pero no hay un resultado final. Y es más, en los primeros pasos que dan, muchas veces las mismas autoridades le dicen, mire, no investiguen porque les puede pasar lo mismo. Entonces hay mucha gente que por miedo se va del estado. Entonces realmente hay una situación bastante delicada para las personas que buscan a su ser querido,
y al mismo tiempo para los defensores y defensoras de derechos humanos. Y como dices tú, falta organización en cuanto al tema, ¿no? Y no solo organización, muchas veces pues no es el Estado el que brinda la protección o la información necesaria, hay que recurrir pues a organismos internacionales, organismos no gubernamentales, ¿no? Lo cual también es una lástima porque el Estado debería estar ahí siempre para ayudar en estos temas, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Lamentablemente, si recordamos, la desaparición forzada como tal surge el 7 de diciembre de 1941 y es un decreto de Adolfo Hitler durante la guerra. Entonces, como tú comprenderás, desde el año 41 esto comienza a aplicarse a todo aquel que era un enemigo del gobierno o del momento, digamos, político que se vivía, como fue en la época de los nazis. Esto se ha aplicado, por supuesto, Francia en Argelia, y en todos los países donde ha habido, digamos, guerra interna o guerra internacional fratricida. Lamentablemente el conflicto armado siempre es una excusa para que suceda esto, ¿no? Y esto justamente nos convoca a lo que es la Operación Cóndor, que nos aplica a todo el Cono Sur, como nosotros, ¿no? ¿De qué trata la Operación Cóndor? La Operación Cóndor, mira, fue una de las operaciones, todo esto, por supuesto, supervisada por la CIA. Y recuerdo mucho que era, me parece, el general, un general chileno, que con la DINA fue el que creó esta Operación Cóndor, y se basaba en el intercambio de presos políticos, ¿no? Y que podían pasar de un estado a otro. Por ejemplo, de Chile pasaba a Argentina, de Paraguay a Uruguay, de Brasil a Paraguay, de Bolivia o Argentina, y en el camino se perdía un poco el trazo, ¿no? Y generalmente eran desaparecidos con ejecución extrajudicial, ¿no? El Perú tuvo 3 casos de 3 italianos en la época del general Morales Bermúdez. Precisamente lo relacionaron a él con el Plan Cóndor. Nunca se llegó, digamos, a comprobar fehacientemente si firmó o no la famosa, digamos, coalición de estas dictaduras de la época, ¿no? Pero en todo caso sí está bien documentado el paso de estos 3 argentinos de ascendencia italiana, cuyo paso fue pues relatado en La muerte del protagonista por Ricardo Uceda, y se les perdió la pista en Desaguadero cuando pasan a Bolivia, ¿no? Pero uno de las personas fue encontrada muerta en un departamento en Madrid. Un poco para que veas cómo eran estas redes de desaparición, ¿no? Era un patrón no y cómo lineal. Encontraban aliados, además, entre países, ¿no? Y luego ya en la década de los 80 nos tocó a nosotros, a diferencia de estos países, y es un poco la problemática, no igual, pero sí comparativa con México. Así es. En el sentido de que nosotros nos tocó la desaparición forzada con gobiernos democráticos, ¿no? Teníamos en un primer momento al arquitecto Belaúnde, en la segunda etapa de los 80 al presidente García, y luego en la década del 90 con el presidente Fujimori, ¿no? Entonces, estos tuvieron características diferentes, pero eran gobiernos democráticamente, digamos, no eran dictaduras, a excepción, bueno, de la etapa de Fujimori, ¿no? Cuando fue el autogolpe del Congreso. Pero en todo caso, lo fehaciente y lo cruel de esta, podríamos decir, violación a los derechos humanos es que te quita la condición de ser humano, te roban tu identidad y te expone al victimario. Y lo peor de todo, que generas otra víctima, que es la familia. Y la arrastras además en este drama por años de años. Por años, ¿no? de años. En el Perú tenemos 30 casos. Así Mira, es. Cabito, Sacomarca, Cayara. Es decir, tenemos muchos casos que datan de los 80, ¿no? Y bueno, y muchos de ellos no están en vías de judicializar, pero aquí la justicia es tan lenta que los familiares se convierten en rehenes de la justicia. Es decir, están eternamente esperando que se eleve de la investigación fiscal a juicio, y eso toma mucho tiempo en el Perú, lamentablemente. Bueno, ¿y cuál sería, digamos, el camino a seguir para países que, bueno, son muchísimos en realidad, que sufren de este mal, de esa violación a los derechos humanos, que son las desapariciones forzadas? Más allá de la falta de organización de la que ya hemos hablado, ¿no? Claro, una de lo que podríamos nosotros aconsejar como organización internacional, como es Amnistía, tú sabes que empezó primero defendiendo a los presos de conciencia, que por tus ideas ibas preso, ¿no? Exacto. Pero luego cuando salió
la noticia tan grave de las desapariciones forzadas y el encuentro de estos cementerios clandestinos en Argentina, comenzó a volcarse a mediados de los 80 a esta temática de desaparición forzada. Y fue así que ha ido trabajando muy duramente en, en coalición con muchas instituciones internacionales como Naciones Unidas, como la Comisión Internacional contra la Desaparición Forzada, porque este es un tema muy difícil de tratar con los gobiernos. Porque lo que nosotros necesitamos son gobiernos que apliquen políticas de Estado y que trasciendan a través del tiempo y no se queden agendas particulares del gobernante de turno. Además es un tema que despierta muchísima indignación y vamos a interrumpir brevemente la entrevista para presentar un informe porque justamente hay mucha indignación en México tras conocerse del secuestro y ejecución de 3 activistas del Grupo de Trabajadores y de Defensa de Derechos Humanos. Veamos el informe. En el féretro está el cuerpo de Arturo Hernández, líder del Frente de Unidad Popular. Su muerte fue el dolor, el adiós y el coraje en el resto de los miembros del grupo. Quienes somos compañeros y amigos, nos duele ver